Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta presentación del perfil del turista extranjero que visita el Perú. De hecho, para quienes no me conocen, los voy a acompañar el día de hoy en este viaje. Soy María José Rosas, pertenezco al área de Inteligencia y Prospectiva Turística de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística de PROMPERÚ. De hecho, pertenecemos al área de la Dirección de Turismo y por el lado de la dirección, la subdirección, les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat para poder responderlas al cierre de la reunión. Entonces empezamos este recorrido con los antecedentes previos de la llegada de turistas internacionales. Aquí les voy a compartir un pequeño resumen de cómo hemos ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando el turismo en los últimos años y en qué nivel nos encontramos hoy por hoy. Entonces, empecemos con la mirada global, los turistas internacionales. Sí, de hecho, a nivel global está a un nivel de recuperación ya casi del 100% en comparación a las cifras del 2019. Si nos enfocamos netamente en Sudamérica, vemos que hay una mayor recuperación de los destinos, de hecho, que están enfocados en opciones de sol y playa y naturaleza. Y quedémonos con este dato, naturaleza, porque vamos a ver más adelante dentro de las cifras que es una oportunidad para nuestro país, considerando que los turistas que están visitando dentro de la pospandemia justamente están solicitando y están demandando más actividades asociadas a naturaleza. Y de hecho, en los diferentes estudios que nosotros venimos recogiendo, no solamente a través del turista extranjero, sino a través de estudios de demanda potencial, podemos identificar que cada vez más nos identifican con este tipo de actividades. En el caso del Perú, sabemos que aún estamos en un proceso de recuperación de cifras a nivel de llegadas de turistas. Pero hoy día les voy a mostrar una mirada distinta que creo que es una muy buena noticia para todos nosotros, que lo estamos viendo en esta lámina. En la parte superior vamos a poder ver los arribos de turistas internacionales desde el 2017 al 2024 y las proyecciones que tenemos según el MINCETUR para el 2025 y el 2026. Vemos que el 2024 todavía estamos a un nivel de recuperación casi del 75% de las cifras de prepandemia en lo que es llegadas de turistas internacionales. Sin embargo, cuando nosotros nos medimos en divisas, es decir, los ingresos que genera el turismo receptivo a nuestro país, vemos que las cifras del 2024 ya muestran un nivel de recuperación, incluso están 3% por encima de las cifras de prepandemia. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia a un turismo de mayor valor. Y de hecho, esto es un escenario muy deseable desde una perspectiva de sostenibilidad y de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos trayendo una cantidad menor de turistas, sin embargo, cada turista está representando mayores ingresos para nuestro país. Es decir, que con menos recursos estamos llegando a un objetivo mayor en ingresos. Y de hecho, este gran hallazgo va a estar apoyado mucho en las cifras del perfil. Vamos a ver cómo ha estado cambiando este perfil, cuáles han sido esas tendencias que nos están llevando a este escenario distinto en una etapa de post-pandemia. Entonces ahora vamos a analizar justamente las características del perfil del turista extranjero que ha visitado nuestro país durante el 2024. Cuando veíamos las primeras cifras iniciales, que son las que mostramos acá, estamos hablando de turistas internacionales. Un poco para no confundir los conceptos, turistas internacionales se refiere a toda aquella persona que ingresa a nuestro país por un motivo que sea distinto a el de trabajo remunerado en el Perú. Aquí estamos considerando tanto turistas extranjeros como personas peruanas residentes en el exterior. Cuando hablamos del perfil del turista extranjero, en este caso solamente nos estamos enfocando en aquellos turistas que viven en el extranjero y son de nacionalidad extranjera. No nos estamos enfocando en el peruano residente en el exterior. Entonces, vamos a ver y vamos a conocer un poco este perfil, porque justamente el vacacionista peruano que vive en el exterior viene a visitar familiares y amigos, entonces no es un segmento en el cual nosotros nos estemos enfocando. En cambio, en el turista extranjero sí. Y de hecho, eso es lo que estamos viendo en esta lámina que está enfocada en nuestro proyecto, que es el perfil del turista extranjero. Son aquellos turistas de 15 años de edad a más que ingresaron al Perú. En este caso, nos hemos enfocado netamente en aquellas personas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
hemos llegado a una muestra bastante importante de más de 5.000 turistas extranjeros que han sido entrevistados en el aeropuerto. De hecho, en febrero, mayo, agosto y noviembre del 2024, y ustedes me dirán, ¿y por qué en esas temporadas? Porque nosotros entrevistamos a turistas de diferentes partes del mundo, entonces es importante tener tanto las temporadas altas y bajas de los diferentes países para justamente tener un análisis mucho más robusto. Y el margen de error, estamos hablando de un margen de error muy, muy pequeño, muy cercano al 1%. Entonces veamos cuáles son los resultados de este perfil. Veamos primero la evolución de los turistas extranjeros que ingresaron al aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, estamos viendo la evolución de aquellos turistas extranjeros que ingresaron por Lima, ¿no? Por el aeropuerto Jorge Chávez. Y vemos que aquí el escenario es muy interesante porque ya estamos abordando un nivel de recuperación en número de turistas muy cercano al 90% en comparación a nivel general de un 75%. ¿Qué quiere decir? Que los principales ingresos están comenzando a focalizar o a crecer con mayor frecuencia a través del aeropuerto internacional. ¿Quiénes son quienes nos visitan? Desde el aeropuerto Jorge Chávez, justamente el principal país emisor de turistas a nuestro país es Estados Unidos, y luego vemos una importancia predominancia de los países sudamericanos, donde está Chile, Brasil, Colombia. España, de hecho, es un caso bastante particular. Vemos que incluso entre los turistas españoles hay mucha repitencia del viaje y se encuentra también dentro de este top 10. Y de mercados de larga distancia podemos ver a Canadá, Francia y Alemania. Y de hecho también comienzan a aparecer dentro de nuestro ranking algunos otros países de Centroamérica, como por ejemplo la República Dominicana, por la conectividad, y Panamá, porque justamente son destinos con los cuales tenemos conectividad directa. Lo mismo ocurre en el caso de Costa Rica. Ahora veamos cómo se divide el motivo de viaje. ¿Sí? De hecho, les hacemos una pregunta de cuál es su principal motivación para venir al Perú, y en eso hemos segmentado en vacaciones, negocios, visitas familiares y amigos, MAIS, misiones religiosas, educación, salud, ¿no? Que de alguna manera engloba el 100% de los motivos de visita. Y aquí hay otro dato que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo ese análisis. Tenemos la información al lado derecho del 2019 y la información del 2024 al lado izquierdo. Entonces vemos el porcentaje de turistas que vienen por vacaciones ha crecido. Estamos hablando de que antes era el 58% y ahora hay mayor porcentaje de aquellos turistas que apuestan por nuestro país como un destino para vacacionar. Y si vemos los datos en absolutos en cantidad de turistas, vemos los turistas que vienen por vacaciones en el 2024 y los que han venido por vacaciones en el 2019, y vemos que son cifras muy, muy cercanas. De hecho, si sacamos una proporción, vemos que ya estamos a un nivel del 99% de recuperación de cara a la cantidad de vacacionistas que ingresan por el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces aquí vemos también que hay una oportunidad bastante interesante. Entendamos un poco de quién se trata este turista. Vemos que hay una equidad de cara a hombres y mujeres muy, muy similar. El rango de edad, de hecho, la mayoría se encuentra dentro del segmento millennial. Hay una edad promedio de 40 años. También vemos un grupo de solteros, otro con pareja, entonces hay una oportunidad de grupos de viaje distintos, tanto para grupos de solteros, amigos, que más adelante lo vamos a ver, como para grupos que viajan en pareja. Grado de instrucción. Este es un dato también que me resultó bastante relevante. De hecho, en comparación al perfil anterior, vemos que la predominancia está en posgrado superior y universitaria completa. Y esto justamente ha gatillado la búsqueda de actividades culturales. Y vamos a ver cuando analicemos el tipo de actividad que realizan que ha habido un crecimiento interesante en este tipo de actividades dentro de la demanda. Sobre la ocupación, la mayoría trabaja de manera dependiente. Aquí es importante, de acuerdo al perfil el cual si ustedes estén enfocando, puedan ver cuántas son las vacaciones anuales que recibe ese turista, ¿no? Justamente para el momento que abren su paquete, que armen sus servicios, se puedan justamente enfocar en estas características, considerando que la mayoría de nuestros turistas provienen de ese segmento, de trabajador dependiente. De cara a la tenencia de hijos,
Vemos que la mayoría no tiene hijos, pero todavía igual hay un grupo importante, un 40% con hijos. Entonces es algo que tenemos que comenzar a mirar también. Entonces, ahora viajemos con ese turista. Vamos a empezar a conocer el recorrido desde la inspiración hasta el post-viaje. Y veamos cuáles son sus fuentes de inspiración, porque justamente cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra oferta, nuestra promoción de nuestro destino, de nuestro hospedaje, de nuestra agencia, pues tenemos que llegar al turista donde él o ella está. Entonces, cuando les preguntamos cuáles son sus fuentes de inspiración, de hecho hay dos elementos muy importantes, las fuentes digitales y las recomendaciones personales. De hecho, las recomendaciones personales alcanzan más del 50%. Entonces, aquí es muy importante cuando ustedes desarrollen su estrategia de promoción o cuando ustedes tengan un cliente que es leal, que ya ha venido varias veces o que ha tenido una muy buena experiencia, puedan buscar oportunidades para recomendación, ¿sí? Para que posteen su información en redes, para que compartan con familiares y amigos, porque justamente es una fuente importante para los turistas que visitan nuestro país. Las redes sociales también son clave, como las guías de viaje y las webs de viaje, como por ejemplo TripAdvisor o Booking. De hecho, buscan mucho a través de este tipo de páginas. ¿Qué formatos se utilizan en redes sociales o cuáles son los que les llaman más la atención? Estamos viendo que es un turista que busca mucho experiencias al momento de viajar. Entonces buscan que el contenido que nosotros compartamos en redes sociales se acote a ello. Los videos cortos son un formato muy interesante para poder trabajar justamente o vender lo que son experiencias turísticas. Contar un poquito del destino, hacer alguna historia corta sobre qué se trata, de repente alguna preparación de algún plato, sobre alguna experiencia dentro de un local, donde la gente disfrute justamente de este viaje, que haga que justamente este turista se proyecte en esa experiencia. Vemos también que las stories son formatos interesantes y videos con influencers. Sobre la publicidad sobre Perú. De hecho, casi el 40% vieron publicidad que les motivó a venir al destino, independientemente de cuál sea la fuente, ¿no? Si sea una fuente oficial del destino o sea cualquier agencia, tour operador, hospedaje, etcétera, que haya colocado información sobre nuestro. Y los lugares donde vieron la información recalca mucho la importancia de Instagram. Si bien a nivel global Facebook sigue siendo la red social más utilizada, vemos que Instagram es donde ellos se inspiran, donde ven publicidad del destino y donde justamente se puede colocar contenido que lleve a ese sentido de inspiración. Ya cuando están inspirados en conocer nuestro país, comienzan a trabajar la parte de la planificación. La planificación, de hecho, se hace con menos de 4 meses de anticipación en la mayoría de los casos. Vemos que aquí de 1 a, 4 meses es 55%, menos de un mes 22%. Y también hay grupos y hay oportunidades para todos. Hay personas que compran los servicios de manera separada, que quiere decir ticket aéreo por un lado, de repente un tour por otro lado, mientras que hay personas que buscan justamente trabajar a través de agencias de viajes. Y de hecho, la proporción de agencias de viaje, inicialmente en la pospandemia, cuando nosotros comenzamos a ver el turista que recién estaba regresando a nuestro país, este espacio creció bastante, ¿no? Y teníamos la hipótesis de que era por un tema de cuidado biosanitario, pero vemos que se ha mantenido un grupo muy importante de casi la mitad de los turistas que compran los servicios a través de la agencia. De hecho, eso se asocia también a un turista mucho más informado, justamente con este cambio del perfil que hemos estado viendo en las láminas anteriores. Las compras online están presentes en la mayoría de los itinerarios y de hecho se enfoca principalmente en transporte aéreo internacional, alojamiento y lo que son también transportes aéreos entre ciudades. El Perú cada vez más se vende como un único destino. Veíamos que anteriormente había una combinación de múltiples destinos que Perú se combinaba con otros países, pero vemos que ahora en casi el 90% de los itinerarios se vende solo. Y cuando ya analizamos hacia qué destinos van nuestros turistas, vemos que justamente, como ya lo hemos venido viendo en los últimos años, hay una predominancia del circuito sur.
De hecho, este es el turista que ingresa por Lima. Entonces estamos viendo que Lima está liderando con un 100%. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ingresan por Lima, sino también están aprovechando pasar algunas noches en la ciudad de Lima y poder conocer un poco la ciudad, explorar. Y por qué no decirlo también, el tema de la gastronomía está jalando mucho a que el turista también pueda explorar un poquito o que tenga mayor interés en visitar esta región. Luego vemos en una segunda posición a Cusco, que ha crecido también la importancia de Cusco del 48% al 54%, seguido de Ica, Arequipa y Puno. Pero también aquí hay un dato bastante interesante, que poco a poco, si bien todavía la proporción es baja, se están comenzando a visibilizar con mayor fuerza los destinos de la región norte. Entonces aquí también hay una oportunidad de trabajo para la creación de experiencias en estas regiones. Y también la importancia de la selva. Vemos Madre de Dios, que muchas veces se vende de manera combinada con Cusco, y vemos también la región del Loreto. Sobre la estadía y gasto, vemos que se mantiene, de hecho son 12 noches en promedio lo que pasa el turista cuando visita nuestro país y vemos que el gasto por persona, aquí estamos hablando de un gasto total por persona sin incluir ingresos y salidas internacionales, ha aumentado a $200. Normalmente estamos hablando, lo vamos a ver más adelante, de personas solas o con pareja. Entonces, si estamos hablando de personas en pareja, acá multiplicamos este dato por dos, ¿no? Sin incluir el ticket internacional en este caso. Entonces, si nosotros vendemos paquetes con ticket internacional, más o menos sabemos cuánto debemos de cobrarle a ese turista para tener un paquete que justamente se ajuste a lo que ellos están buscando. El tipo de alojamiento utilizado, también vemos que hay una creciente demanda hacia los alojamientos de mayor estadía, perdón, de mayor categoría. En este caso vemos de 4 o 5 estrellas que pasa de 33 a 35 y de 3 estrellas de 35 a 39. Sobre el grupo de viaje, vemos que todavía hay una importancia de aquellos viajeros que vienen solos, sin acompañantes, y también de grupos de adultos. Todavía nos seguimos posicionando como un destino de viaje para adultos, ¿no? Entonces vemos en las primeras tres posiciones solos, grupos de adultos y en pareja. Y ya en una cuarta y quinta posición a los grupos con familia directa y con niños, que de hecho están formados más que todo por millennials. Sobre las actividades a realizar. Estos son unos datos que me han resultado en lo particular muy interesantes y cómo han ido cambiando. Vemos esta creciente que les comentaba del 92 al 98% de la realización de actividades culturales en su itinerario. En el caso de gastronomía, vemos que el 98% realiza alguna experiencia gastronómica. En este dato no lo tenemos para el 2019 porque no lo medimos en ese momento, pero ahora estamos viendo que de hecho es un tipo de actividad muy, muy relevante, muy importante para ese sector. Naturaleza. Aquí crecemos más de 10 puntos porcentuales. Y que justamente lo veíamos al inicio, ¿no? La demanda del turismo en naturaleza, cómo ha crecido y cómo impulsó algunos destinos. Entonces tenemos también aquí una oportunidad para desarrollar productos, servicios, promociones asociadas a naturaleza que justamente ya está demandando el turista que visita nuestro país. Y lo mismo para aventura, que vemos que pasa de 45% a 61% en el 2024. Otras oportunidades interesantes para casi la cuarta parte de los turistas que nos visitan es el turismo de bienestar, que de hecho es un complemento interesante también para el de aventura, ¿no? Después de hacer su ruta de trekking, por ejemplo, hacer alguna actividad de bienestar. Sol y playa, que justamente ha habido un ligero crecimiento impulsado por los destinos de la zona norte, y turismo comunitario que se ha mantenido en comparación a la prepandemia. Vamos a conocer un poquito cuáles son las actividades que realiza dentro de cada este subgrupo de actividades. En el caso del turismo cultural, cuando estamos hablando de turismo cultural, hay tanto actividades urbanas, como por ejemplo pasear por la ciudad, visitar alguna plazuela o inmuebles históricos, como también actividades arqueológicas. De hecho,
ha sido un impulso a nivel general de los tipos de actividades y que justamente se asocia con el tipo de turista que está visitando, que es un turista mucho más informado, es un turista que tiene un mayor nivel de educación. Cuando nos enfocamos en las actividades de gastronomía, vemos también que hay diferentes tipos de actividades. Buscan mucho visitar restaurantes locales, visitar restaurantes regionales. Se habla de picanterías, de chicherías, pero también dentro de su itinerario buscan la transparencia de este tipo de experiencias. Entonces van a mercadillos, ven los insumos y en algunos casos ya para algunos segmentos en específico degustan productos orgánicos, visitan bodegas y también se está abriendo una oportunidad para justamente un turismo mucho más especializado en un restaurante premiado de manera internacional y también la visita a haciendas, huertos, granjas y plantaciones. De cara al turismo de naturaleza, vemos que, de hecho, las reservas naturales, visitar áreas naturales protegidas es lo que ha gatillado el interés y que justamente es una gran oportunidad que nosotros tenemos como destino. También hay pasear por lagos, cataratas, lagunas que estaban muy acompañados del turismo de aventura y de senderismo y la observación de mamíferos, flora y aves. Y de hecho es interesante porque si bien el segmento de aves es un segmento, es un nicho normalmente, estamos viendo que 3 de cada 10 turistas están realizando esta actividad, ¿no? Lo que resulta también muy importante para nuestro país como un segmento enfocado en aves. De cara a las actividades de aventura, estamos viendo que lo lideran las actividades de senderismo y de trekking y también actividades de montañismo. Aquí hay oportunidad para diferentes grupos. De hecho, tenemos grupos que no son tan especializados, que hacen senderismo, una caminata ligera, pero también estamos viendo que justamente el trekking y el montañismo es una oportunidad que se está abriendo para nuestro país. Entonces tenemos para diferentes niveles de exigencia de acuerdo al turista que nos está visitando. Quería compartir con ustedes también algunas reflexiones finales de cara al análisis que he venido conversando el día de hoy. Entonces, hemos visto algunos datos que son bastante interesantes de cara a ese turista que es más informado, que ya está más en nuestro destino y que busca cierto tipo de experiencias cuando visita nuestro país. Entonces, analizando esta información, creo que hay algunas reflexiones que tenemos que tomar en consideración al momento de poder crear, generar nuestros productos, nuestros servicios y, por qué no decirlo, nuestra promoción. Primero es este gran hallazgo de la calidad sobre la cantidad. Entonces nos estamos comenzando a consolidar como un turismo de mayor valor. De hecho, hablábamos mucho que los arribos internacionales aún no alcanzan a los niveles de prepandemia, pero los ingresos ya lo han superado. Entonces estamos en una clara evolución hacia un turismo con mayor valor económico, que de hecho representa una oportunidad también para priorizar segmentos de alto valor y este compromiso con la sostenibilidad que lo venimos haciendo también desde PROMPERÚ y con algunas de las empresas que están conectadas el día de hoy, también he visto que lo han venido trabajando con mucha fuerza. Entonces, aquí estamos hablando de un destino más enfocado en experiencias, experiencias culturales, gastronómicas, naturales, que están enfocadas también en el valor por la autenticidad y el impacto positivo a nuestras comunidades. Entonces, hay una oportunidad muy, muy interesante para ir consolidándonos y posicionándonos con este valor clave que hoy por hoy está moviendo el turismo y que de hecho, según las cifras de Booking, está siendo buscado por casi el 80% de los turistas internacionales. Entonces, posicionarnos en este aspecto va a ser clave para continuar con una buena ruta de reactivación del destino. Luego tenemos este segundo gran hallazgo, que es la diversificación de destinos. De hecho, sigue siendo un tema pendiente y un reto. Vemos que Cusco, Lima, Ica y Arequipa siguen concentrando la mayor cantidad de visitas, ¿no? Pero vemos también que Piura, Ancash, si bien tienen una baja participación, al igual que La Libertad, hay una riqueza natural y cultural muy interesante que de hecho son elementos que están siendo muy, muy demandados por el turista de hoy en día. Entonces, tenemos una oportunidad también para descentralizar la demanda turística y poder comenzar a potenciar estas rutas emergentes. Es importante también fortalecer mucho la narrativa regional y comenzar a desarrollar las capacidades de estos destinos menos tradicionales que tienen un alto potencial, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que hay una oportunidad para todos
de cara al turista extranjero de la pospandemia que ya está visitando nuestro país. Y el último punto, que también es clave al momento de desarrollar sus plataformas de venta, sus plataformas de comercialización, es la presencia digital y la carga emocional en la comunicación. Vemos que las recomendaciones personales y los contenidos audiovisuales, de hecho, son las principales fuentes de inspiración de esos turistas. Planifican de manera digital y compran por internet. Entonces, es importante pues tener plataformas que nos permitan desarrollar la compra a través de este medio. O en todo caso, si no tenemos una plataforma propia, utilizar alguna otra que tenga alcance con los turistas que son parte de nuestro público objetivo. ¿No? Entonces, aquí es importante comenzar a fortalecer con mucho más dinamismo nuestra presencia digital y acompañado también de esas campañas emocionales y visuales, priorizando los formatos cortos, los short videos, ¿no? Con contenido auténtico, dirigidos a estos nichos de valor enfocado en este tipo de características. Hablábamos de turismo cultural, de turismo de aventura, de naturaleza, siempre destacando nuestras ventajas diferenciales desde donde estemos. Impulsemos también algunas alianzas con creadores de contenido, influencers, para justamente poder alcanzar a este turista objetivo. Finalmente, quería invitarlos, para quienes todavía no nos conocen, todavía no se han registrado, veía por el chat que había algunas preguntas de dónde puedo acceder a este informe. Entonces, este informe está colgado dentro de Turismo In. Aquí les estoy colocando la web, turismoin.pe. Entonces, ahí van a poder ingresar en la parte de cifras y reportes y perfiles, y justamente en informe del perfil del turista extranjero, acá van a poder encontrar el informe que les estamos compartiendo el día de hoy. También van a poder ver cifras por departamento visitado. Por ejemplo, si ustedes trabajan desde alguna región en particular, por motivos de viaje. Hoy hemos explorado a nivel general, pero también hay información por vacacionistas, por turistas más, entre otros segmentos de interés, y por país de residencia, porque sé que algunos de ustedes también trabajan y se enfocan en ciertos países en particular. Entonces ahí van a poder ver cuáles son los matices por cada país, y de hecho toda la información que estamos colocando, al igual que la presentación del día de hoy, está comparado con el 2019 para que ustedes puedan ver cuáles son las tendencias justamente que se están viendo en esta etapa de la pospandemia.